Ok, Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por este tiempo tan hermoso del instituto, Señor. Gracias porque podemos aprender más de tu palabra. Gracias porque refuerzas nuestra convicción, Señor. Gracias por este corazón de cada uno de mis hermanos, en el cual tú has puesto la disposición de conocer más de ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por los que vienen de camino, Señor. Tráelos con bien. Que fluya el tráfico, Señor, para que puedan llegar pronto, Padre, pero con bien. Y te pedimos que tomes el control de la clase, que sea tu Espíritu Santo, como siempre, Señor, tomando el control, eh, ayudándome a recordar absolutamente todo lo que tú me has enseñado, lo que yo he aprendido, Padre, que sea tu palabra, Padre. Toma el control de absolutamente todo, Señor, y que podamos sentir tu presencia, que una clase no impida, Señor, tu presencia, sino que fluya tu presencia, que podamos sentirte, que podamos salir ministrados y más enamorados, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que la música no es para bailar, es para que nada, nos sintamos jóvenes. Es para que se sientan más, se sientan, porque yo estoy joven, no. Tan joven que no veo, ahí está. Ok, esta clase me encanta, como cada una de las clases. A mí todas me encantan. Hemos hablado de cómo se formó la Biblia, hemos hablado de la inspiración de la Biblia, hemos hablado de los concilios, hemos hablado de la importancia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hemos hablado, ¿de qué más hemos hablado? Hemos conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el hilo rojo, tan lindo ese. Hemos tocado un montón de temas. Pero si yo ahora mismo les preguntara a ustedes, ¿por qué creen en la Biblia? Es la verdad absoluta. Pero ¿cómo lo compruebas? ¿Hay algo que nos ayude a comprobar que la Biblia es veraz? Esto escrito por más de 40 personas en diferentes siglos, en diferentes idiomas. Y al ser escrita y no tener como concordancia o comunicación como la que hay actualmente, los escritos o las profecías que existen se pueden conectar, o sea, las profecías del Antiguo Testamento se pueden conectar con las del Nuevo Testamento, con personas que ni siquiera tuvieron una conexión cercana por los años en que vivieron. Claro. Correcto. Es inspirada por Dios. Ajá. Y si alguien les dijera, muéstrame algo científico, dame muestras externas que no estén dentro de la Biblia. Jesús fue un personaje histórico también. Es un personaje histórico. Pero si ven cuando la gente viene y nos hace ese tipo de preguntas, a veces nosotros no tenemos defensa. Porque a veces creemos que nuestra única defensa es por fe. Es por fe, es por fe. Y sí, es por fe. Es por fe que somos salvos. Pero ¿se acuerdan que se los he venido diciendo que a Dios le encanta que nuestra fe tenga un raciocinio? O sea, que diga, tengo fe a esto porque es veraz, porque yo sé que es verdad, porque tengo la convicción, porque he visto pruebas, porque hay gente que dice, no preguntes porque Dios se enoja. Dios no se enoja. Dios no se enoja. Realmente a Dios le gusta que nosotros tengamos una convicción clara en qué estamos creyendo. Y la clase de hoy se trata de eso. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Y vamos a dar evidencias internas y externas en la Biblia, ¿ok? Aquellas evidencias que nosotros ya conocemos porque conocemos la palabra de Dios y las evidencias externas que tal vez a veces a nosotros se nos olvida conocer. Porque es tanta la convicción que nosotros tenemos que a veces decimos, no es necesario, a mí no me compruebes, yo creo y punto. Y eso está excelente. Pero ¿qué hay de los ateos? ¿O qué hay de los que creen en Dios pero no creen en la Biblia? Porque usted ha escuchado a esas personas que dicen, no, yo creo en Dios. En la Biblia no. Porque fue escrita por hombres y uno así, ¿y dónde conoces a Dios que no sea en la Biblia?
Porque por la Biblia es que conocemos a Dios. O sea, no, entonces no entiendo, porque el único libro que me habla de Dios es la Biblia. Y la gente dice, yo no creo en la Biblia, pero crees en el periódico y también lo escribieron hombres. Crees en el Facebook, ¿y quién escribe Facebook? Toda la bola de chismos que estamos acá, que andamos poniendo a veces, ¿no? Una vez me dijeron eso, yo le dije, quizás tú te basas porque hay muchas historias que te dicen, pero si no están hablando de Dios. Pero realmente sí, porque están hablando qué hizo Dios con esa persona. Con esa persona. ¿Qué obró? O sea, si a la mejor la persona estaba mal, o ¿qué hizo Dios para que esa persona cambiara? ¿Qué hizo en su vida? O sea, exacto. Por esa, realmente a lo mejor tú dices, ¿por qué no? Porque están los mandamientos, está, sí, pero eso es pura mentira, Zuli. Eso es pura mentira. Quizás lo hizo con la historia, pero realmente no te basas en la historia. Sino que, aunque también nos da una enseñanza de cómo llevar una vida. Cómo llevar tu vida práctica, claro. Pásate en lo que hizo Dios por esa persona, cómo la salvó, claro. de qué manera la sanó. Entonces, sí, es bien importante que nosotros sepamos qué contestar, porque parte del evangelismo tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Mire, Dios va a llegar a las personas de diferente manera. Puede ser que llegue en una prédica, puede ser que llegue por una manifestación, como fue mi caso, porque sentí su presencia y eso fue lo único que me hizo como entender lo que mi hermana me estaba diciendo y lo que la Biblia decía. Puede ser que llegue por la ciencia, porque a veces la gente dice, no, pero la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia. Tal vez no es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia y ahorita lo vamos a ver. Pero sí habla de la ciencia antes de que la ciencia fuera comprobada. Como ya me estoy adelantando, a mí me encanta adelantarme, pero no creemos en la Biblia solo por emoción o por tradición, sino porque ella misma se comprueba como fiable y fidedigna. ¿Okay? Eso es bien importante y vamos a empezar. Ahí está. La Biblia es el libro más traducido, más leído y más amado de la historia y también el más atacado. No hay más, o sea, es el libro que más idiomas tiene, en el que más idiomas se ha traducido. Es el libro el que, mira, el Corán no lo atacan. Ni siquiera el librito que traen los testigos de Jehová que se llama el Atalaya. La Biblia es la que ha sido atacada. La Biblia es la que se ha tenido que traficar como si fuera droga. Por la Biblia se ha derramado sangre como usted no tiene idea. O sea, la Biblia, ¿por qué? Porque el diablo sabe que en la Biblia hay poder, es la palabra de Dios. Es un libro amado, pero atacado. El más leído. ¿Usted ha ido a un hotel alguna vez? Sí. Cuando abre el cajón, ¿qué hay? ¿Ha ido a una cabaña a las montañas? Cuando abre el cajón, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, nosotros venimos de las montañas, fuimos el fin de semana pasado y otras veces lo entendíamos porque había, vamos a unas montañas que son literal un ministerio cristiano y que las rentan para retiros. Obviamente, lo que uno se encuentra ahí son puros libros cristianos, pero la cabaña que rentamos en Tennessee, no era de un ministerio cristiano y había Biblias en la cabaña. Ese es el libro más leído. ¿Qué libro que creen que leen los ateos para hablar en contra de Dios? La Biblia. El libro más leído, más leído. Ahí está, ya les hice la pregunta, ¿por qué confías en la Biblia? ¿Qué responderías? Ya algunos dieron sus respuestas que fueron excelentes. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es mostrar que la Biblia es confiable y digna de fe por sus evidencias internas, coherencia, unidad, impacto, y externas, que son históricas, proféticas, arqueológicas y científicas. Y las secciones de la clase son evidencias internas, que es lo que muestra la Biblia desde adentro,
evidencias semi-externas, que son profecías cumplidas en la historia. Y ahorita voy a explicar más sobre eso. Y evidencias externas, que son confirmaciones fuera de la Biblia. Y luego la conclusión y la aplicación final. Pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar facilito, que es un tema que nosotros ya conocemos, que ya entendemos, que son las evidencias internas. Ay, no le puse playa a esto. Ahí está, porque si no, no los mando por café. Ajá, evidencias internas. Primero vamos a hablar de la unidad y coherencia, ¿ok? Hay una unidad y coherencia de la que hablaba Alexa cuando yo hice esa pregunta, y es que la Biblia no se contradice, que la Biblia tiene unidad y que tiene coherencia con lo que dice. De principio a fin, la Biblia nos habla coherentemente. Y eso es bien importante. No es un libro que en un libro dice una cosa y en el siguiente dice otra y en el siguiente dice otra y tiene diferentes temas. No, todo es unidad. Incluso Alexa lo comentó, que a pesar de que estaba escrita por 40 autores, que ustedes esto ya lo han escuchado, me han escuchado decírselos, porque es importante, a pesar de que está escrita por más de 40 autores en 3 continentes, en 3 idiomas y durante 1500 años, a pesar de esto es un solo mensaje central. Y el mensaje central es la redención de Cristo. Por cierto, ¿vieron que ya no tiene nada que anotar? Yo dije, ya los hice sufrir mucho, se los voy a dar así, ellos que hagan sus anotaciones aparte. Entonces, es un solo mensaje central. Eso habla de unidad y de coherencia, pero saben que a mí me gustan los ejemplos. Y vamos a hablar así en general, la unidad de la que la Biblia nos habla, ¿ok? El ejemplo que vamos a usar es la conexión entre Génesis y Apocalipsis. El primer libro y el último libro, ¿ok? Génesis 3:15 y Apocalipsis 22. El inicio de la promesa es Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya nosotros hemos visto esto, 2 clases atrás creo que hablamos un poquito de eso, que la simiente es Cristo. Y habla cómo esta simiente va a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, porque acá es Dios poniéndole el castigo a Satanás. Entonces, Cristo vino y aplastó la cabeza de Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos Génesis 3:15, vemos que Génesis abre con la promesa de victoria sobre el mal. Él está diciendo, lo que Génesis nos enseña es, sí, ya entró el mal, pero lo primero que nos da es una promesa. O sea, Dios no nos desampara. A pesar de nuestros errores, lo primero que Dios hizo fue darnos esperanza y dar esa promesa de victoria y de salvación, ¿ok? Después, cuando nosotros leemos la Biblia y seguimos leyendo y leyendo la Biblia, vemos que a lo largo de la Biblia se desarrolla esta promesa. ¿Cómo se desarrolla? Ok. Vemos cómo Abraham recibe la promesa de una descendencia en Génesis 12:3. Le dice que va a tener una descendencia, mucha descendencia. Y le dice que en su descendencia, o sea, le dice que la nación va a ser grande y que en su simiente, en uno, van a ser benditas todas las naciones, ¿ok? Entonces ahí le da la promesa de una descendencia. Luego a Isaías le habla en Isaías 53 del siervo sufriente. ¿Okay? Le está diciendo que va a venir un siervo que va a sufrir y le explica todo lo que va a pasar. Esos versículos los vamos a ver un poquito más adelante. Luego, en los evangelios muestra a Cristo muriendo y resucitando y derrotando al pecado y a la muerte. Vea, a Abraham le dice, desde Génesis nosotros vemos cómo hace la promesa de la simiente. Luego a Abraham se lo vuelve a mencionar
Y luego a Isaías le habla de un siervo sufriente. Ahí le está diciendo, ya son señales de cómo va a venir esa salvación, de cómo va a venir esa simiente. Él nunca les dijo en ese momento que iba a ser un libertador político, que era lo que esperaban el pueblo de Israel. Y por eso es que muchos no creyeron, porque ellos estaban esperando un libertador político, alguien que los sacara del yugo del imperio romano, que les quitara los impuestos, que se levantara en armas con ellos, que los liberara y que les volviera a regresar su tierra. Mas, sin en cambio, Jesús dijo, hey, es que si te piden que cargues una milla, la carga, pues tú llévala una milla extra. Y ellos así como de, ¿cómo me estás diciendo eso? Que si te dan en la mejilla, pongas la otra mejilla. Y el pueblo como, este es el libertador que nos mandaste. Lo que ellos no entendían era, para empezar, un día vamos a hablar de esas frases y enseñanzas que Jesús les hizo porque son bien profundas, tienen mucho que ver con lo que los romanos creían. Pero la liberación de la que Dios les hablaba era de esa liberación de la muerte espiritual. Que se regresara esa amistad con Dios, esa unión con Dios, esa comunión con Dios y que volviera a la vida eterna. O sea, volver a tener esa esperanza que se había perdido, ¿ok? Entonces, en los evangelios vemos entonces cómo llega Cristo, muere, resucita, que a veces la gente se enfoca más en la muerte de Cristo, que es maravillosa, pero se olvida mencionar la resurrección. Y sin la resurrección, Cristo hubiera sido lo que los testigos dicen que fue, los testigos de Jehová, ¿no? Un gran maestro, no, esa resurrección es la que venció la muerte. Esa resurrección es la que dice, hey, yo soy Dios. ¿Okay? Y entonces derrota el pecado y a la muerte. Y luego en Apocalipsis, que es la consumación, imagínense lo rápido que estamos pasando por toda la Biblia. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y no habrá ahí más noche. Imagínense qué hermoso cuando juntamos Génesis 3:15 y juntamos Apocalipsis 22:3-5, porque está en Génesis, al principio de la Biblia está la promesa, y en Apocalipsis nos está enseñando cómo va a ser la consumación. ¿Cómo va a ser que ya no va a haber más noche, que ya no va a haber dolor, que no va a haber enfermedad, y que el trono de Dios y del Cordero, de ese siervo sufriente, ahí va a estar, en ella, en esa ciudad, ¿ok? Entonces, esa es una evidencia interna. Cuando yo digo, espérame, la Biblia no se contradice, eso es una evidencia interna. Entonces, Apocalipsis cierra mostrando esa victoria cumplida. 2, confiabilidad de los escritos. Espérese, antes de empezar. Es que tengo mis notas y no me quiero adelantar. Ok, confiabilidad de los... Ya está, marqué yo mis notas. Marqué todas mis notas. Miren, no le miento. Yo dije, voy a subrayar lo más importante y subrayé todo. Subrayé todo, por eso tengo que leerlo. No quiero que se me pase, ok. Yo pienso, no sé si alguna vez usted se ha preguntado que cómo estoy seguro que realmente tengo la misma Biblia que se escribió hace miles de años. ¿Alguna vez ustedes han dicho que, a ver, la Biblia que yo tengo dice exactamente lo que decía la Biblia que se escribió hace miles de años? Bueno, yo creo que esa pregunta es bien, bien válida. La respuesta está en lo que los historiadores llaman confiabilidad de los escritos. Hay historiadores, bueno, todos los historiadores, cuando quieren ver si un escrito es confiable, ellos tienen pasos a llevar, ¿verdad? Para saber si ese escrito es confiable, para ponerlo como historia. Porque si no, entonces no es historia, es leyenda. Ustedes saben la diferencia entre una leyenda y una historia. La leyenda es lo que me cuentan sin que haya una prueba. Pero la historia hay manera de comprobarse. Entonces, los historiadores
lo que ellos hacen es que pasan por, los escritos por un filtro, que ahorita los vamos a ver, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de documentos antiguos, hay que considerar dos factores bien importantes, que los vamos a hablar ahorita. Primero es la cantidad de copias. ¿Cuántas copias tiene ese texto antiguo? Les voy a decir por qué. Para empezar, ningún escrito, lo que escribe alguien personalmente se llama autógrafo, ¿verdad? Ellos lo escribían en papiro o en pergamino y eso se deterioraba súper rápido, bien rápido. Por lo tanto, ¿se acuerdan que eso lo estudiamos, que se hacían copias y copias y copias y copias para mantenerlo? No solamente en la Biblia, en todos los escritos antiguos se hacen copias. Ahora, al pasar del tiempo, si un documento histórico tiene muchas copias, es mucho más confiable que un documento histórico que tiene pocas copias. Entre más copias, más confiable. Por ejemplo, si yo me encuentro un documento histórico que tiene varias copias y de 10 copias dice, la niña fue a las montañas. Y una de las copias dice, la niña fue al bosque. ¿En cuál voy a confiar yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son 10 copias. Y la otra copia, solamente una copia decía lo contrario. Entonces, entre más copias tengo, yo puedo comparar. Espérame, estas copias dicen esto y esta dice lo contrario. Esta copia no es veraz. Estas sí son. Entonces, entre más copias haya de un texto antiguo, es bien importante. El otro punto es el tiempo entre el escrito original y la primera copia. O sea, Isabel hizo una carta hoy y a alguien le interesa mucho mi carta, ¿no? Por ahí sale un chismosito que le interesa mi carta y que quiere que todos se enteren de la carta, como las de Pablo, ¿no? Ojalá yo escribiera una carta con las de Pablo. Puro Facebook, ¿no es cierto? Yo digo que no voy a bromear tanto porque la clase se graba y luego, pero ya. Ajá, entonces, supongamos que la primer copia que van a hacer de mi carta la hacen de aquí a 1000 años. ¿Ok? Pero Moni escribe una carta también. Y la copia que le hacen a la carta de ella se la hacen en 15 años. La mía, la primer copia está en 1000 años. La de Moni está en 15 años. ¿Qué copia creen que tiene más peso de validez para que la gente diga, esta copia tiene más razón? ¿Cuál creen? ¿La de 1000 años o la de 15 años? ¿La de 1000? La de 15. Les voy a decir por qué. De aquí a 1000 años, ¿ustedes creen que la gente va a hablar igual que hablamos ahorita? ¿Van a entender la cultura? ¿Van a entender eso de 6-7? Los jóvenes. Soy mamá de adolescentes. Perdón, tengo hijos. Si en mi carta yo pongo, mi hijo dice 6-7, de aquí a 1000 años, ¿usted cree que es 6-7? No, o sea, sí, ¿qué quiso decir con 6-7? Pero de aquí a 15 años va a haber un joven viejo que diga, yo sé lo que era 6-7. Por eso lo escribió. Ok, entonces, cuando una copia está cerca, lo más cerca del original, tiene más peso de validez, porque la gente entendía la cultura, porque la gente entendía el idioma y porque todo estaba más fresco. Entonces, en esas dos cosas son base para que los historiadores digan, este es un texto histórico. ¿Okay? Y hay muchos textos históricos que ahorita nosotros vamos a ver y se van a dar cuenta cómo comparándolos con la Biblia uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de esos no duden
y haya gente, buena gente, que diga, ¿la Biblia será verdad? El teléfono. Vamos a empezar. Vamos a hablar de las guerras de las Galicias y la guerra civil de Julio César. Si a usted le gusta la historia, o por lo menos los ha escuchado, Julio César es un líder político. Déjenme les leo más de él. Yo lo tengo. Sí lo traje. ¿De veras? Sí lo traje. Bueno, no, creo que no traje más información de él, pero Julio César. Ajá. Julio César era un líder militar y político, y él escribió parte de la historia de las guerras de Roma. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar la historia de Roma, tenemos que ir a los libros de Julio César, porque hay información bien importante que nos va a decir qué pasó en Roma. Entonces, mire, acuérdense de lo que les hablé, la cantidad de copias y el tiempo, que se llama gap, el gap entre el original y la copia. Este libro, este escrito de Julio César, que se utiliza en las universidades, que se utiliza en todos lugares para enseñar sobre las guerras de Roma, este libro tiene aproximadamente 10 copias nada más. 10 copias, acuérdese de eso, 10 copias. Y el gap, la distancia entre la original, el supuesto original y la primer copia son de 1000 años. Y la gente confía en el libro. Confía en el libro. Filósofo griego, los diálogos de Platón. ¿Alguien ha escuchado a Platón? ¿O ha escuchado hablar de Platón? Digo, no lo escuchará, porque si lo escucha, oramos por usted. Okay. Parte de la historia de la filosofía griega, él la escribió. Y todo mundo habla de Platón, ¿sí o no? Sí. Todo el mundo confía en Platón. Aproximadamente 10 copias, sus escritos. Y la diferencia, o sea, el gap es de 1200 años entre el original y la primera copia. 1200 años. Y se confía en él, ¿ok? Un poeta griego, la Ilíada y la Odisea de Homero. Ese es otro que quien le gusta leer sabe quién es Homero. Parte de la historia de las guerras de Grecia. Okay. Aproximadamente 650 copias, está más decente. Y el gap, la distancia entre el original y la primera copia son 500 años de distancia del supuesto original. Y la gente confía en ellos. Nadie se cuestiona. Nadie dice, no, seguro eso ya lo cambiaron. Nah, seguro eso ya lo han ido modificando, seguro eso ya no. Estás en la secundaria y te ponían a leer eso obligatoriamente, tú sabes. A mí qué me importa, pero si te lo dan, a mí qué me importa Homero, a mí qué me importa Platón, ¿no? Pero imagínate que en la escuela te lo dan, ¿no? Te lo dan tomándolos en cuenta como veraces, como verdaderos, como confiables, con esas copias y con ese gap. Vamos a hablar de la Biblia. ¿Les parece? La historia de la redención. Vamos a ver cuántas copias tiene la Biblia. Solo del Antiguo Testamento, más de 25,000 manuscritos en griego, latín y otros idiomas antiguos. ¿Y cuánto cree que es el gap? De 50 a 100 años para algunos libros. O sea, se escribió el original y después la primer copia está entre 50 y 100 años. Y después de los que no había información, después cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿quién ha escuchado de eso? De los rollos del Mar Muerto, se encontraron en 1947, se encontraron en Qumran, en Israel, y ahí venían, en esas cuevas, venían varios escritos antiguos. Y entre esos escritos
¿qué libro cree que estaba escrito? Isaías. Y cuando se comparó Isaías con, o sea, lo que nosotros tenemos con el que estaba ahí, era 99% igual. Las diferencias eran cosas así. Nada que ver con doctrina. 99%. En 1947 se encontró el libro de Isaías. Imagínense eso, para mí es increíble. Y realmente contenían porciones de casi todo el Antiguo Testamento, incluyendo el de Isaías, y estaba fechado alrededor del 200 antes de Cristo, ¿ok? Antes de eso, la copia más antigua de Isaías era del año 900 después de Cristo. Después de que se encontró en 1947 los rollos, después de esto el gap se redujo a 500 años, o sea, 400 años del original a la primera copia en el libro de Isaías. Entonces, comparado, los textos muestran 99% de exactitud con diferencias mínimas de ortografía que no afectan la doctrina. Y todavía la gente dice, ¿por qué confían en la Biblia? ¿Por qué confían en la Biblia? Y estamos hablando de las copias solamente del Antiguo Testamento. No puse las del Nuevo Testamento. Yo no sé si esto a usted le sorprende, pero yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que a veces nosotros mismos tomamos porciones de la Biblia que nos convienen y las que no nos gustan las desechamos? Cuando es tu palabra lo que está ahí escrito. Cuando es tu palabra la que me tiene que confrontar. Yo no puedo poner la Biblia. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? O la antepasada, ya no me acuerdo ni cuál. Pero estábamos hablando sobre que la Biblia no la puedo poner a mi manera. No la puedo moldear a mi mensaje. No la puedo moldear a mi vida. No, yo me tengo que moldear a la Biblia. Mi mensaje se moldea a la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Porque está comprobado. Digo, si creen en Homero, si creen en Platón, si creen en Julio César, que tienen 10 copias, 650 copias, estamos hablando de 25,000 copias. Solamente en el Antiguo Testamento. Cuando alguien confía en la historia de César o Platón, lo hace con mucho menos respaldo textual que el que tenemos para la Biblia. Y no lo leemos y decimos, ay, ¿será cierto que Platón escribió eso? No, hasta decimos, como Platón dijo. Ni conoció a Platón y ahí anda. Si ya siente que se fue a tomar un café con el Platón y lo único que conoce es el amor platónico, ¿verdad? Entonces, de verdad, no estamos leyendo un libro alterado o inventado, sino un texto cuidadosamente preservado al largo de los siglos. Imagínense cuánto amor Dios nos tiene y cuán importante Él sabe que es su palabra, que la ha preservado, que la ha cuidado, que ha escogido gentes especiales para más copias y más copias y más copias. Eso es, usted dice, eso ya pasó. Hay gente que todavía está escribiendo nuevas versiones para que sea más entendible. Para que sea más entendible, porque cuando nosotros leemos la Reina Valera 1960, los que empezamos con la Reina Valera la entendemos porque ¿qué otra nos quedaba? Pues ya qué, ¿verdad? Pero, y al ladito del diccionario, el comentario bíblico ahí para... Pero ahora tenemos la traducción lenguaje actual que uno la lee y ya si no la entendemos es porque... No, porque... Sí, o sea, porque no hablamos el idioma. Poseéis, vosotros. Sí, es verdad. Entonces, eso es bien importante. Vamos por otro, porque si no, me tardo.
Sí, evidencias internas, seguimos. Criterio de autenticidad en histografía. ¿Ok? Esa es la dificultad del contenido. La dificultad del contenido. Si un texto incluye detalles que hacen quedar mal a los propios autores, es más probable que sea auténtico. Si un texto hace quedar mal al autor, es probable, mucho más probable que sea auténtico. O sea, si yo escribo una carta de mí para que eso quede por la historia, ¿qué voy a escribir? Cosas buenas. Yo no voy a poner, no, yo voy a poner Isabel era tan dulce y tan tierna, tan tranquila y amorosa, tan cariñosa y cuidadosa. Y mi esposo está ahí atrás de, no le crean, no le crean. De verdad, porque yo no quiero que la gente diga, Isabel se enojaba y volaban chanclas. Y ardía Troya. No. Entonces, cuando nosotros vemos un texto que tan real, que están escritos defectos o cosas vergonzosas, decimos, ay, no, o sea, abrió su corazón, realmente estaba ahí para enseñarnos. Y vamos, ok, ejemplos, porque me encantan los ejemplos. Si hablamos de Elías, ¿qué en esa foto que ven de Elías? Fuego. ¿Quién sabe la historia? Cuando estaban con los profetas de los Baales y él echó, bueno, prácticamente los Baales estuvieron orando para que cayera fuego, no hizo nada. Y entonces vino él, agarró todo el agua que había posible, mojó donde está el lugar de fuego. El lugar entonces de fuego. él oró y el fuego cayó. Y el fuego cayó. Dice, la Biblia dice que incluso él les decía, porque ellos hacían un tipo de danza y rituales, ¿no? Decían, griten más fuerte, porque creo que sus dioses están dormidos. Se burlaba de ellos. Y entonces él decía, traigan más agua y échenle. Y traigan más agua y échenle. Y, o sea, ¿quién ve a Elías? ¿Quién lo ve así con ese unción y seguridad y poder que Dios le había dado, ¿no? Y luego dice que estaba encerrado en una cueva, con un miedo a una mujer, a Jezabel. Ya le había matado los 70 sacerdotes y le tenía miedo a ella y se fue a encerrar. Eso nos dice la Biblia. Que, o sea, Dios le tuvo que llamar la atención, le dijo, ¿qué haces acá? Si él hubiera querido quedar como héroe, no se escribe lo de la segunda foto. Por cierto, esa foto la hice yo así en inteligencia artificial. Voy aprendiendo. Y el fueguito. Voy aprendiendo. Otro. ¿Viste? Ajá, el fueguito. La famosa frase de él donde le dice a Dios que solo él ha quedado. Sí, cierto. Solo yo he quedado, le dice, porque hasta eso él era bien, ¿no? Y él le dice, no te equivoques, no te equivoques. Él era un personaje muy solitario. Muy solitario, sí, muy, la mayoría de los profetas. Ajá, otro. ¿Quién es? Moisés, ¿verdad? Acá abrió el mar, sacó a todos, los liberó y acá ya estaba bien enojado y harto de la gente y golpeó la roca, que es una de las cosas por las cuales él no entró a la tierra prometida. Y si la Biblia quisiera contar puras cosas lindas y hermosas, no estuviera eso. Estuviera solamente los milagros, el poder, mis escogidos son perfectos, mis escogidos son únicos, ellos no cometen errores, ellos no se enojan, ellos no se asustan, ellos no tienen miedo, ellos no pasan por ansiedad o depresión, ¿no? ¿Quién es? David. Ay, de David mejor ni hablamos, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Ahí está. Acá está en el templo adorando, cantando, componiendo salmos.
Digo, de hecho, él llevaba la alabanza en el templo. Y después nomás pasó que por no ir a la guerra, por andar de Aragán, por quedarse, por no ir a la guerra, se quedó a descansar y mientras descansaba, él se asomó, vio a la mujer bañándose y dijo, venga para acá. Y de ahí entonces mata al marido, bueno, él sí era como una bola de nieve. Empezó poquito y siguió y siguió y siguió y siguió hasta que ya no pudo. Ya no pudo. Como siempre que el pecado nos envuelve. A Pablo, porque sí, como no conocemos a Pablo, no sé, ahí salió Pablo, ¿no? Pablo ahí, todos sabemos quién es Pablo, ¿no? Yo pienso que se miraba más viejito, así, no sé, pero ahí lo tiró así la inteligencia artificial a Pablo. Y Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. La mayoría. ¿Pero quién era antes? Saulo, perseguidor, mataba a los cristianos. Mire, yo no sé, pero yo pienso que hasta cuando uno va y compra, se llaman bibliografías, ¿verdad? O ya no me acuerdo. Sí, bibliografías, cuando iba uno a la escuela y decía, trae una bibliografía de Benito Juárez, o trae una... Es que es bibliografía y biografía, son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es como de los hechos y otro es como de su vida personal. Y todo, no, Don Quijote no es verde, no es verídico. Ajá, entonces, cuando nosotros leemos, vemos, yo como mexicana, cuando leemos de Benito Juárez, ¿hay más mexicanos acá? Mexicana, mexicanos, sí. Cuando leemos, qué poquitos, cuando leemos de Benito Juárez, no, toda la gente dice, no, Benito Juárez, un gran presidente, sin vergüenza. Sí, de verdad. Era sin, sin afán como de decir la palabra con desprecio, pero era un indio oaxaqueño que odiaba a los indios oaxaqueños por ser indios oaxaqueños. Pero vean a ver cómo habla la historia del señor Benito Juárez. O sea, se celebra su natalicio en México, 21 de marzo. Yo me sé la historia del señor. Entonces, la historia, siempre que nos cuenta algo, nos va a contar como que lo más bonito de las personas. La Biblia no. Ahí tenemos a Pedro, que cuando predicaba se convertía en 3,000, 5,000 personas. Imagínense, ahí está negando a Cristo. Ahí le está diciendo, nadie, nunca te voy a abandonar, todos te abandonarán, pero yo no, Señor, yo no. Y al primera mañana lo abandonó. Y el gallito ahí lo abandonó. Y si seguimos, porque ahí ¿saben quién es Rahab? Una prostituta de Jericó. Una prostituta de Jericó. Que era la abuela o la mamá de Boz. ¿Quién es Boz? El esposo de Ruth. Gran historia de amor. Que Ruth tampoco era judía, era moabita. Imagínense, y ellos son ascendentes de Jesús. Ascendencia de Jesús, ascendentes de Jesús. O sea que en la familia de Jesús hay prostitutas, moabitas, hay de todo lo que usted se imagine. La Biblia es tan veraz, tan sincera, tan clara, que no esconde los defectos de los que la escribieron o de los personajes que están ahí. O sea, la Biblia no nos quiere apantallar. La Biblia no quiere como que wow, qué perfectos. Por eso es que yo les decía, no se enfoquen tanto en el personaje. Enfóquese, cuando esté leyendo una narración, enfóquese en Dios. Él sí es perfecto. Él sí es perfecto. El personaje no es perfecto.
Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que el criterio de autenticidad, un historiador siempre va a ver, está contando la historia como es, está contando aún los defectos, las cosas que lo avergüenzan. Y eso es bien, bien, bien importante, ¿ok? Una historia inventada no va a dar tantos detalles tan trágicos y menos si lo que quiere es lavarnos el cerebro, como muchos dicen, ¿ok? Seguimos. Estos relatos, lejos de debilitar la Biblia, la hacen más confiable porque refleja la verdad con transparencia. Con transparencia. Aparte que a nosotros nos da esperanza, como de decir, ay, si a David Dios lo miraba como un hombre conforme al corazón de él, pues tengo esperanza, ¿no? La consistencia interna. Y eso es bien importante, la consistencia interna. Va a pensar que se está repitiendo del primer punto, pero no. Vamos a repetir, la Biblia fue escrita por muchos autores diferentes en distintos momentos históricos y lugares, pero el mensaje principal y los detalles claves no se contradicen. En el primer punto, cuando hablábamos de Génesis, Apocalipsis, estábamos hablando de algo general. Aquí vamos a hablar de detalles importantes. Detalles, ¿cómo les explico? O sea, son detalles claves. Por ejemplo, un detalle clave es como si, yo siempre me tiro al medio, pero por ejemplo, mi papá vive en México y usted sabe que hubo un tiempo donde estaban las llamadas de extorsión, ¿no? Que a mi papá le decían, tengo a tu hija secuestrada, ¿no? Entonces mi papá, ajá, sí, ¿cómo se llama mi hija? No, pues Isabel, ajá, ¿y qué carácter tiene mi hija? A ver, dime, ¿no? Esos son detalles claves como, dime dónde tiene el lunar en la cara mi hija, ¿no? Dime, no sé, cuéntame algo de la historia de la infancia de mi hija. Detalles claves, que son los detalles claves de los que los historiadores se fijan y que no se contradicen. Por ejemplo, el plan de salvación. La gente piensa que del plan de salvación se habla solamente en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento, Dios promete un Salvador que vendrá del linaje de Abraham y David. Él lo promete. Déjame ver mis notas. En el Génesis 12:3 lo acabamos de leer. En Samuel, para parafrasear, siempre me cuesta decir esas dos palabras juntas. Natán, el profeta Natán llega donde David y le hace una promesa de parte de Dios. Le dice que él afirmará a su hijo en el reino y que su reino será para siempre. Llega el profeta Natán y le dice a David, Dios va a reafirmar tu reino, tu hijo va a reinar. Y va a reinar, no fue Natán, va a reinar para siempre. Su reino va a ser eterno. Obviamente no se estaba refiriendo a Salomón, ¿por qué? Porque Salomón no reinó para siempre. Él no es eterno, él murió. Él se estaba refiriendo a Cristo, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento ya estaba hablando, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que estaba apuntando a su descendencia de David y que en su descendencia iba a estar el Mesías, que era Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús cumple esas promesas naciendo de la descendencia de Abraham y de David. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia los detalles claves, ok, Dios le hizo la promesa a Abraham en Génesis y le hizo la promesa a David en el 2 de Samuel. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo, vemos cómo lo confirma. Lucas 1:32 al 23 dice, el ángel Gabriel anuncia a María que su hijo Jesús heredará el trono de David y su reino no tendrá fin. Entonces, si ven, se cumple lo que él le prometió. Mateo 1:1 dice, Jesús es presentado como hijo de David, hijo de Abraham, mostrando que se cumple la promesa. Entonces, detalles claves de cómo el plan de salvación se estaba
desde el Antiguo Testamento ya estaba. Ambos testamentos coinciden en que Dios planeó la salvación desde el principio. El carácter de Dios. El carácter de Dios lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos en Éxodo 34, del versículo 6 y 7, dice que Dios es misericordioso, compasivo, lento para la ira y justo. Y en Salmo 145 se repite el mismo carácter. Habla de un Dios bondadoso, misericordioso y justo, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Juan 3:16 dice, Dios ama al mundo y da a su Hijo para salvación, que es aquel versículo que todos conocemos, ¿verdad? Que Dios amó tanto al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos habla que Dios es amoroso y que de tal manera que dio a su Hijo. Segunda de Pedro dice que Él es paciente. Dice que Él es tan paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego Romanos dice, también nos habla de la paciencia de Dios, que es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, si vemos los detalles del carácter de Dios, los encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y eso lo ven los historiadores. En ambos testamentos, diferentes autores describen el mismo carácter de Dios de manera consistente. Y luego el pecado y la necesidad de arrepentimiento. La gente piensa que solamente es en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, Salmos 32:5 dice, si confesaras tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y el Nuevo Testamento, Hechos 2:38, Pedro dice que el arrepentimiento conduce al perdón. Entonces, ambos coinciden en la idea de que el arrepentimiento y la fe llevan al perdón. Entonces son puntos claves que los historiadores dicen, hay unidad. Es lo mismo, dicen lo mismo. Dicen lo mismo, a pesar de que son 1500 años de diferencia, dicen exactamente lo mismo y hablan de Dios de la misma manera. En pocas palabras, aunque los libros y autores son distintos, el mensaje sobre Dios, el pecado y la conducta humana se mantiene coherente a lo largo de toda la escritura. Esto demuestra la consistencia interna de la Biblia y respalda su confiabilidad como palabra de Dios. Y vamos a pasar al siguiente paso, el impacto transformador. La palabra en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, llega hasta lo más profundo del ser y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El impacto que la palabra tiene en cada uno de nosotros es una evidencia interna de que la palabra es veraz y tiene poder. Yo no sé cómo usted llegó a los pies de Cristo. Si no llegó por leer la palabra, llegó porque alguien le dijo algo que estaba escrito en la palabra. Sí o sí. No hay de otra. Porque nos dieron el mensaje de salvación que está escrito en la palabra. A eso se refiere el impacto transformador. Cómo el impacto de la palabra transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Ejemplos. El testimonio personal. Yo pudiera sentarme acá con cada uno de ustedes y todos tienen un testimonio de impacto, de cómo eran antes y cómo son ahora. Cuando yo estaba en este punto, a mí me ministró mucho, porque yo siempre he dicho, y se los he dicho a ustedes, que de la manera en que yo me convertí fue leyendo la Biblia. Y por eso es que yo creo tanto, tengo tanta convicción en que lean la palabra, porque eso es lo que va a transformar sus vidas. Pero yo pensaba en el impacto que tuvo en mi vida. Yo no sé cuántos acá conocen mi testimonio y lo voy a resumir rapidito. No voy a dar muchos detalles porque la clase se graba, pero desde muy chica yo estuve en la calle, muy chica, desde los 11 años.
Y a los 14 años yo empecé a vivir con el papá de mis hijos, los mayores. Y fue una relación bien difícil. El testimonio se dio, yo no sé, creo que fue este mismo año. Fue una relación muy, muy difícil. Y de ahí él me quitó a mis hijos. Me quitó a mis hijos, yo perdí la cabeza por completo. Yo traté de quitarme la vida. Traté, o sea, porque para mí yo no sabía dónde estaban mis hijos, yo no tenía manera de ir por ellos, yo no tenía dinero, él me había quitado todo. Yo no tenía quien me apoyara prácticamente. Y él me hablaba todos los días, y yo escuchaba a mis hijos llorar pidiendo por estar conmigo. Y eso me apretaba el corazón como ustedes no tienen idea. A mí me llegó una llamada, que yo casi no cuento esto en el testimonio, pero mi esposo sabe, mis hijos saben, hay testigos. En el peor momento, cuando yo sentía que me volvía loca, a mí me llegó una llamada, nunca se me va a olvidar, que contesté el teléfono y empezó una voz eh, distorsionada, horrible, y me decía, mami, ven por mí. Entonces yo tuve como un ataque de pánico, yo empecé a gritar y a llorar porque yo sabía que eran mis hijos, pero la voz era algo bien diabólico. Entonces yo cuelgo y mi prima me dice, ¿qué pasó? Entonces mi prima lo que hace es que ella regresa a la llamada, y no voy a decir de dónde venía la llamada porque yo no pienso meterme en esos temas. Quien quiera, yo se lo digo personalmente. Nos sorprende porque contestan la llamada de ese lugar y mi prima dice, hey, pero nos acaban de hacer una llamada y está la voz distorsionada porque mi prima la había escuchado. Y le dice la secretaria del lugar, no hay nadie, solo estoy yo, acá no hay nadie. Y entonces mi prima dice, pero le llamaron. En ese entonces yo no entendía nada. Ahora sí entiendo. Ahora entiendo que el diablo lo que quería era aplastarme. Y ahí fue cuando yo dije, no más, no quiero a mis hijos conmigo, porque en las noches yo me despertaba sintiendo los brazos de mis hijos, yo miraba su ropita porque habían dejado toda la ropa. Y yo me acuerdo que ese día yo me tomé, no me acuerdo, unas 25 pastillas para dormir. Y yo decía, no quiero, mi prima no se dio cuenta, yo decía, yo no quiero despertar, no quiero despertar, no quiero despertar. Desperté. Y yo estaba enojada con Dios, yo peleaba con Dios, yo peleaba, todo el tiempo yo peleaba con Dios, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si es lo único valioso que tengo en esta vida, mis hijos? ¿Por qué me los quitas? En ese transcurso yo conozco gente que traficaba droga, traficaba gente, traía gente de Phoenix para acá, traficaba droga de Houston para acá, no estamos hablando de 1 kilo, ni de 2, estamos hablando de 25, o sea, y entonces ellos me decían, si quieres nosotros vamos, buscamos y al papá de los niños. Con todo mi corazón lo hubiera hecho. Por mis hijos no lo hice, pero mi corazón así de podrido estaba. Por mis hijos, porque yo decía, si algo sale mal y les pasa algo a mis hijos, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Por ellos me detuve. Pero comencé a traficar droga, comencé a ir por gente, comencé a usar, no coca, no marihuana, no, el cristal. Yo lo molía y lo metía por la nariz. Se me venían hemorragias. Y tomaba todos los días, todos los días tomaba tequila, cerveza. Yo no sabía lo que era agua. Todos los días yo era alcohólica y era drogadicta. Todos los días. Yo llegaba, nosotros cerrábamos restaurantes porque ganábamos dinero. Yo llegaba a los restaurantes y me decían, te hago tu michelada, ¿quieres una margarita? O sea, ya me conocían. Y yo me sentía sola. Siguieron pasando cosas y yo salí embarazada de Joseph, el que toca la guitarra, el de 16 años. Y eso para mí fue como traición a mis hijos.
traiciono a mis hijos porque decía a Rafa, porque Esme ya estaba conmigo. Yo estoy cortando un montón de pedazos. Y salgo embarazada de él y lo tengo, pero yo aunque ya no hago drogas, porque cuando mi hija me dice que se quiere venir conmigo, ese día yo digo hasta acá. Yo tomo con ustedes, yo festejo, era una Navidad, pero yo ya no voy a hacer drogas. Y todos me decían, no vas a poder. Tienes 8 meses todos los días metiéndote cristal. Y yo sí voy a poder. Porque mi hija se va a venir, porque el papá ya me había dicho que si ella se quería venir, me la daba. Y yo decía, sí voy a poder. Al siguiente día yo busqué quién me trajera a mi hija, yo busqué, no quiero dar tantos detalles, pero yo busqué quién me la trajera, yo busqué que entrara por avión, todo se puso así. Desde ese día hasta hoy fue Dios. Yo pensaba que había sido mi fuerza de voluntad, pero fue Dios que no me dejó volver a inhalar droga. Pero yo seguía tomando y seguía cometiendo errores porque después salí embarazada de mi niño que lo amo con todo mi corazón. Y llegó el momento en el que me llama la pareja del papá de mis 2 hijos mayores y me dice, ¿sabes qué? Él abandonó a Rafa, a mi hijo el de producción. Lo tengo ya 1 mes acá conmigo, ¿qué hago? ¿Me sigues mandando dinero? Porque yo siempre mantuve a mis hijos. Y yo le digo, no, mi hijo tiene madre, mándamelo. Me dice, pero me va a acusar de robo de infantes. Y yo, espérame. Entonces le hablo a la abuela de mis hijos, la mamá del papá de ellos. Y ella me dice, te lo doy. Que venga mañana alguien por él. Mi hermano sale de Guanajuato, va por él y me dan a mi hijo. Y ustedes dirán, Isabel cambió. Cuando ya tenía acá los 3 cambió, pues no. Porque yo trataba de hacer las cosas bien y no me alcanzaba el dinero. Yo ya era mamá soltera con 3 niños. Y yo sabía ganar dinero. Yo sabía cómo ganar dinero traficando droga. Entonces, yo sigo haciendo eso. Pero yo sentí un vacío en mi corazón porque yo sabía que estaba llevando a mis hijos por ese camino. Porque ellos iban a crecer. Rafa tenía 7 años. Esme tenía ya 9 años. Y Joseph estaba chiquitito. Pero ellos iban a crecer. ¿Y qué ejemplo iban a seguir? Si la mamá andaba de baile en baile. Tome y tome. ¿Qué ejemplo iban a tener mis hijos? Entonces llega ese día que yo les cuento que yo me sentía desesperada. Y vacía por completo. Yo decía, estoy harta. Soy mala madre. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Para qué me los traje? Y me habla mi hermana. Ese día yo había tenido un ataque de ira bien feo. Y me habla mi hermana y yo la empiezo a escuchar y ella me empieza a hablar de que el Espíritu Santo se siente y que Él llena nuestro corazón y que Él llena nuestros vacíos y Él empieza. Y yo digo, esta está peor que yo. Yo me lo inhalaba y ella le hizo efecto. Y entonces al siguiente día yo pido una Biblia. Y ahí es cuando empieza mi historia de amor verdadera. Porque yo se los prometo delante de Dios que ese cuarto, si alguien abría la puerta, salía disparado de la presencia de Dios. No cabía ahí nadie más. No cabía una aguja, así sentía yo. Y yo le decía, si en verdad te sientes, abrázame. Abrázame porque yo necesito un abrazo. Y yo sentía el abrazo de Dios. Y yo leía su palabra y la entendía, pero me la saboreaba. Como cuando uno toma esa soda así, rica, fría. Así. Y desde ese día, a mí, mis amigos me decían, Isa, vente, vamos al baile. Yo quería leer la Biblia. Uno de ellos, porque yo trabajaba como locutora en una radio, él me dijo, Isa, ¿y qué te pasa? Y te voy a ir a ver, ven a verme. Entonces él llegó y me dice, Isa, pero no sales, no, déjame. Me dice, no sé qué te pasa, pero algo diferente veo en ti. Con la gente con la que yo trabajaba, que era gente
pesada en México, de la familia michoacana, era mi hijo. Cuando yo le dije, sabes que yo no voy a seguir trabajando en esto, porque yo conocí de Dios y realmente yo quiero entregarle mi vida a Él. Lo que Él me dijo es, ¿sabes qué? Reza por nosotros, me dijo, y que un día podamos tomar la misma decisión que tú. Así me salí, sin ningún problema. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Cuando yo escuchaba a ese hombre dando órdenes para mandar a matar gente. Ese es el impacto transformador que la Biblia hace. Esa es evidencia. Esa es evidencia. Si me dijera, ¿cuál es la evidencia que tienes? Yo. Y si me siento con Alexa, tiene el suyo. Ella. Cada uno de nosotros acá. Porque mi testimonio no es más impactante que el de ustedes. Porque a todos Dios nos ha sacado del lodo. A todos. Y si no fue a ustedes, a sus papás. Y si no, a los abuelos. Cuando yo veo a mis hijos sirviendo, al de 16 tocando, a mi hija aquí ahorita que entró, a Ney tocando batería, ¿cuántos más? Sí, 4 nomás, ¿ah? Nomás 4. A mis nietos. Imaginen, el de producción, a mis nietos. Que yo qué me iba a imaginar que iba a tener, ahora que estuvimos en las montañas, la cabaña estaba llena de mis hijos y de mis nietos. Yo decía, Señor, solo tú me pudiste haber dado esto. Solo tú. Solo tú. Y de ahí, yo conozco a mi esposo ya convertida y me hice del rogar. No, él se hacía del rogar. Él se hacía del rogar. Él se hacía del rogar. Pero cuando yo lo conozco, él me dice, él le fue a pedir la mano a mi mamá, a mi hermano, y yo, ya no le pidas la mano a nadie, si yo ya tengo hijos, o sea, ya soy una adulta. ¿Y saben qué me respondió él? No, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Y tuvimos nuestro noviazgo, y, o sea, me casé, lo que nunca había hecho, yo en mi vida yo. Entonces, ese es el impacto transformador del que la Biblia habla. Ese es el impacto transformador. Piensen en su testimonio, porque esa es evidencia interna. Hay testimonios históricos también de impacto. Martín Lutero, quien fue obediente y vio la película de Martín Lutero, entiende el impacto transformador que tuvo la Biblia en este hombre. Él era un monje agustino y él estaba enamorado de Dios y estudiaba tanto la Biblia que él se dio cuenta que lo que la Iglesia Católica estaba enseñando era incorrecto. Pero no se quedó así, no se quedó criticando la Iglesia Católica. Tradujo la Biblia al alemán para que todo el pueblo pudiera leerla. Enseñaba que la salvación es por gracia, por mediante la fe, directamente el mensaje bíblico. Pegó sus 95 tesis en todas las puertas de las iglesias católicas. Hizo algo y tuvo tan impacto, que acá estamos, los protestantes. Cuando digan, ¿por qué protestas tanto? Soy protestante. Soy protestante. ¿Cómo no voy a protestar? No anda de conflictivo, ¿ok? William, eso. Él vivió en 1759-1833. Lo que él hizo fue abolición de la esclavitud en Inglaterra. Él fue un líder político cristiano que basó su lucha contra la esclavitud en principios bíblicos de igualdad y justicia. Se basó en el versículo como Gálatas, que dice que no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, y todos son uno en Cristo. Eso fue lo que motivó su labor. ¿Cómo impactó? Transformó leyes, sociedad, vidas de millones de esclavos. Un poquitito antes de morir, él fue que se quitó la esclavitud por completo. Entonces, él utilizó la Biblia para un impacto transformador. Dios lo usó a él. Billy Graham, ¿quién lo conoce? No lo conocemos, pero Bueno, no, vivimos, ¿verdad? Pero Carolina del Norte. Vivimos donde él vivió. Carolina del Norte. De hecho, hay un museo
de él acá, que él era de las montañas, pero él era de las montañas realmente, pero el museo está acá porque él vivió acá en Charlotte. Dice que llevó el mensaje del evangelio a millones de personas en todo el mundo a través de cruzadas y medios de comunicación. Su predicación se basaba directamente en la palabra de Dios. Yo vi la serie de la hermana Reina Isabel para que no me anden criticando. A mí me encantan ese tipo de series. Y yo vi la serie de la reina. Y cuando ella necesitaba consejero, ¿a quién cree que le hablaba? A Billy Graham. Bueno, más su hijo todavía. Y todavía, sí. La famosa caja de juguetes que la mandan alrededor del mundo a todos los niños y entregan el evangelio. Imagínate. O sea, ellos, ellos, imagínate, ellos si siguen, por medio de la palabra de Dios, se sigue impactando el mundo. ¿Okay? Cambió la vida de personas, la vida personal de millones, promovió reformas espirituales y motivó un despertar cristiano global. Conclusión, idea central. La Biblia no es un texto estático, es viva y eficaz, como dice Hebreos. ¿Cómo lo vemos hoy? Personas que abandonan adicciones, movimientos de justicia social inspirados en principios bíblicos, transformación de comunidades enteras a través de la enseñanza de la palabra. Cada persona puede ser tocada y transformada por la Biblia hoy. Su efecto no es solo histórico, sino real y personal. Y váyanse a tomar café y regresamos, porque también nos falta un montón. Yo no sé si acabemos. A las 10. Ok, vamos a seguir con la evidencia semi-externa. Ok, evidencia semi-externa. Estas son evidencias que pueden hablar de una profecía, pero se necesita dentro de la profecía, hay un lugar o una persona o un hecho histórico comprobado. O sea que está como que no es solamente ciencia y no solamente es fuera de la Biblia, sino que se utilizan las dos juntas, ¿ok? La evidencia semi-externa son semi-externas porque cumplen un criterio intermedio entre lo interno y lo externo. Son textos proféticos bíblicos que requieren ser verificados con datos históricos externos, como la ubicación geográfica, fechas aproximadas, imperios y referencias en el Nuevo Testamento. O sea, requieren interpretación y conexión entre la profecía original y el cumplimiento registrado históricamente. Entonces está lo espiritual, que es la revelación y el cumplimiento del plan de Dios, y está lo histórico, que es el lugar y los hechos que sí se pueden verificar en la historia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es mostrar cómo ciertas profecías bíblicas se alinean con eventos históricos, identificando cuándo, dónde y por quién fueron dadas y cómo se relacionan con su cumplimiento. Entonces, vamos a empezar con Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta es una evidencia semi-externa. ¿Por qué? Vamos a ver. Está el profeta, que es Miqueas, están los tiempos de profecía, que fueron 740 y 700 antes de Cristo, y está él estaba en Moreset cuando hizo esta profecía, ni siquiera estaba en Belén y profetizó sobre Belén. El personaje habla de un gobernante, y un gobernante es un líder que tiene autoridad y que es guía. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, que está históricamente comprobado que fue un líder gobernante y que fue guía, aunque hay gente que dice, no, pero no era Dios, pero dicen que era un gobernante, guía y líder. Entonces está el personaje que es gobernante y está el lugar histórico que es Belén de Judá. Está comprobado que Belén existe, no es algo inventado, ¿ok? Entonces el cumplimiento histórico es que Jesús nace en Belén de Judea durante el censo ordenado por César Augusto.
Otra evidencia semiexterna es Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez, ¿quién fue Isaías? El tiempo de la profecía, ahí está, 700, 600 antes de Cristo. El lugar mencionado es Judá. Y el cumplimiento histórico es la crucifixión de Jesús registrada en los evangelios y confirmada por historiadores como Tácito y Josefo. Nadie niega la crucifixión de Cristo, ni aún los ateos niegan la crucifixión de Cristo. Es un hecho histórico, ¿ok? Ahora satanistas, o sea, ¿Aún? ni siquiera ellos, porque según para ellos es el triunfo de Satanás sobre Jesús. Sobre Jesús, exacto, exacto. Entonces, Zacarías 9:9, profeta Zacarías, tiempo de la profecía, 520-480 antes de Cristo, lo histórico, el lugar, Jerusalén. Personaje, un rey. El cumplimiento histórico es Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino, cumpliendo exactamente la profecía. La Biblia dice tal cual como entró Jesús, montado en un pollino, ¿ok? Daniel, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño. Ve una gran estatua, menumento, o menumento. No sean bullying. Ve una gran estatua con distintas partes. Cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Y entonces Dios revela a Daniel su significado. Cada parte representa un reino diferente que vendrá después del imperio babilónico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos del sueño de Daniel, que eran los animales? Bueno, estas van de la mano. Dice, Dios revela a Daniel su significado. Cada parte representa un reino diferente que vendrá después del imperio babilónico. Finalmente, después de cada parte de esta estatua, hay una piedra no cortada por mano humana y destruye la estatua, o sea, destruye los imperios y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Y ese reino representa el reino de Dios que nunca será destruido. ¿Ok? ¿Quién lo profetizó? Daniel. Tiempo de la profecía, ahí está, alrededor del año 600 antes de Cristo, durante el exilio en Babilonia. Lugar, Babilonia. Y el cumplimiento histórico es Babilonia representa el oro, los medo-persa, la plata, Grecia el bronce, Roma el hierro y el reino final dividido, hierro y barro. ¿Okay? La historia confirma exactamente la sucesión de esos imperios, tal cual. La historia nos lo enseña, que tal cual fueron profetizados, ellos fueron llegando, ¿ok? Y uno comía al otro. Luego, durante el dominio romano, nace el reino de Dios con Jesús. Y esa es la piedra no cortada por mano humana que destruye la estatua y se convierte en un gran monte. ¿Okay? Esto es bien importante porque el reino de Dios comenzó acá. Acá. Y va a llegar el momento, estamos en ese proceso, que la Biblia nos muestra cómo Él va a llegar y va a tener la victoria completa. Déjenme ver si tengo notas. Aunque el reino ya comenzó, todavía no es visible en todo el mundo, ni en toda la historia humana, pero lo será. ¿Okay? Estas profecías nos muestran que Dios tiene un plan histórico y espiritual que se cumple a través de hechos verificables y en la venida de Jesús, y que su reino no depende de la fuerza humana, sino de su poder eterno. Esos son algunos ejemplos de las evidencias semi-externas, pero yo sé que ustedes están locos por escuchar las evidencias externas y lo vamos a dejar para la próxima clase. No sé. Evidencias externas, pero ponga atención para acabar pronto. Ok, primero las evidencias históricas, que son bien importantes, ¿ok?
Son escritos de personas que no eran cristianas, pero que dejaron evidencia de Cristo y del cristianismo. No eran cristianas, oiga bien. Ok, ¿qué dijeron algunos de los autores seculares y quiénes eran? Primero, Flavio Josefo. Él vivió en el 37 y en el 100 después de Cristo. Y se le llama el testimonio flaviano. El libro 18 de la obra Antigüedades de los Judíos, esta obra es una obra, si mal no recuerdo, de 20 libros. No me haga caso. 20 o 22 libros. Ajá. En el libro 18 dice, por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Fue autor de hechos sorprendentes y maestro de hombres que reciben con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Cuando Pilato, por denuncia de los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz. Los que le habían amado desde el principio no dejaron de hacerlo. Y hasta ahora no ha desaparecido la tribu de los cristianos llamados así por él. Este hombre era judío y peleó, se levantó en contra en contra de los romanos. Pero llegó un momento donde él se dio por vencido. Y entonces se pasó el lado de los romanos y de ahí fue que usa el apellido Flaviano, como ellos lo usan como el apellido Flaviano, pero el apellido Flavio. Y lo que él está diciendo, aunque no es cristiano, léanlo porque ustedes ahí lo tienen, es maravilloso. Dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y habla de la tribu de los cristianos llamados así por Cristo. Entonces, ok, no es la Biblia, es un hombre que escribió de lo que había pasado en ese entonces, que lo vivió, que lo vio y lo escribió, ¿ok? Después, él mismo, en el libro 20 de la obra Antigüedades de los Judíos, él escribe, convocó al Sanedrín y presentó ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y algunos otros, habiendo acusado de transgresores de la ley, los entregó para ser apedreados. Imagínese, yo no sé si usted entiende que él escribió cómo murió Santiago, para los que no sepan que es Jacobo, que él murió apedreado. Él murió apedreado. Él está, de hecho, la muerte de los apóstoles no la sabemos por la Biblia. La conocemos por escritos así, externos. Entonces dice que él convocó al Sanedrín y presentó ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, cuyo nombre era Jacobo, Santiago y algunos otros, y habiéndolos acusado de transgresores de la ley, y los entregó para ser apedreados. Entonces, Josefo no era cristiano, ya se los dije, mas sin en cambio nos está hablando de la existencia de Jesús, de su crucifixión y de Poncio Pilato y de la existencia de los cristianos. Y Poncio Pilato era un personaje que se decía que no estaba comprobado su existencia. Siempre se dijo que no estaba comprobada su existencia. ¿Okay? Seguimos. Plinio el Joven vivió en el año 61 al año 113 después de Cristo. Fue un político, abogado y escritor romano y es famoso por sus cartas, que son valiosos documentos históricos sobre la vida en Roma y las provincias del imperio. Y fue gobernador de Bitinia, que ahora es Turquía, entre el 111 y el 113 después de Cristo. ¿Qué escribió? Una de sus cartas al emperador romano, Trajano, dice, Plinio explica que, Plinio explica que interrogaba a los sospechosos de ser cristianos y los presionaba a renunciar a su fe.
Quienes lo hacían ofrecían sacrificios a los dioses romanos y a la estatua del emperador. Quienes se negaban eran castigados a veces con la muerte. Plinio señala que no había crimen punible más allá de su obstinación en la fe. Imagínense lo que él está escribiendo. Los agarraban, los forzaban a negar a Dios y los hacían que le dieran sacrificio a los dioses romanos, y si ellos no querían, incluso eran llevados a la muerte. Y él dice, no había un crimen, no había crimen, simplemente por obstinación a la fe, por ser obstinados, por creer en quien no queríamos que creyeran. Solo por eso mataron a los cristianos. O sea que no son inventos. Plinio no menciona a Jesús directamente, pero se refiere claramente a los cristianos y a su adoración a Cristo. La carta muestra que los romanos no veían a los cristianos como criminales por algún delito concreto, sino por su obstinación religiosa. Y luego está Tácito, otro historiador. El libro 15 de la obra Los Anales dice: Nerón culpó y sometió a las más exquisitas torturas a un grupo odiado por sus abominaciones, llamados cristianos por el pueblo. Cristo, de quien toma nombre este grupo, había sido ejecutado en tiempos de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato, sofocada por un momento. Aquella superstición perniciosa volvió a brotar no solo en Judea, original del mal, sino también en Roma, donde todo lo vergonzoso y atroz converge y se celebra. Imagínense lo que él está diciendo. Nerón culpó y sometió a las más exquisitas torturas, dice, a un grupo odiado por sus abominaciones, dicen ellos, llamados los cristianos. Nerón de verdad que fue cosa seria. Y luego dice que dice cuándo fue ejecutado. Dice, Cristo, de quien toma nombre este grupo, había sido ejecutado en tiempos de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato. Dice que mientras él murió, fue sofocado el movimiento por un tiempo, pero después volvió a brotar, no solo en Judea, también en Roma. O sea, nos habla de la extensión que hubo del evangelio. Entonces, eso es tan importante. Este es un historiador y senador romano, ese que lo escribió. Él reconoce a Jesús como un personaje real, ejecutado bajo Poncio Pilato, reconoce que en el año 64 ya había muchos cristianos, incluso en Roma, y habla de la fe cristiana con desprecio, le dice superstición perniciosa, lo que muestra claramente que no era cristiano, sino un crítico externo. Ahora vamos bueno, esos autores no narran milagros ni desarrollan doctrinas teológicas, más bien ofrecen testimonios externos, nombres, lugares, costumbres y persecuciones que confirman que el cristianismo fue un fenómeno histórico real, presente y localizado en Judea, Roma y Asia Menor durante el siglo I y II. Ahora vamos, esta es la evidencia histórica. Ahora vamos por la evidencia arqueológica. ¿Okay? Está la inscripción de Poncio Pilato. Y usted encuentra a Poncio Pilato por la Biblia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ay, no. ¿Por qué se brinca así? Ahí está. El lugar donde encontraron esa inscripción, esa piedra que usted ve en la foto, el lugar es Cesarea, no es cierto, Caesarea Marítima, Israel. Lo encontraron en 1961. Dice que fue encontrada durante una excavación en un teatro romano. Y la piedra se conserva actualmente está en exhibición en el Israel Museum en Jerusalén. La inscripción confirma el título oficial y la existencia histórica de Pilato, quien gobernó Judea bajo el emperador Tiberio. No hay debate sobre su autenticidad, es una prueba tangible de que Poncio Pilato fue un personaje histórico real. O sea, nadie debate ya que Poncio Pilato existió, ya no hay debate sobre eso.
él ya las pruebas están ahí. Y luego la inscripción de la piscina de Siloé, usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y en Juan. El lugar, Jerusalén, dentro del túnel de Siloé, también llamado túnel de Ezequías. Este túnel lo construyó el rey Ezequías cuando el rey, ahorita les voy a decir el nombre, Sennacherib. Sí, Sennacherib. Cuando él amenazó que los iba a sitiar, acuérdense que la otra vez hablamos lo que era sitiar, era rodearlos y que no salieran ni entraran. Y eso los mataba de hambre, de sed y de todo. Entonces, cuando él amenazó, el rey lo que hace es que manda a construir un túnel que iba del manantial de Gihón y lo juntaba con la ciudad de Jerusalén. Entonces, aunque lo sitiaran, el agua iba a estar corriendo por ese túnel y ellos iban a tener agua. Entonces, eso está escrito en Segunda de Reyes. Y es impresionante porque la historia, ahí esa es la inscripción que se encuentra, dice cómo lo construyeron. Y dice que un grupo empezó por un lado y el otro grupo empezó por el otro lado. O sea, unos en el manantial y otros en la ciudad. Y que ellos empezaron a excavar y acabaron juntos. Imagínense la sabiduría que Dios les daba para hacer eso. Yo, de verdad que, no sé, a veces uno quiere hacer como que un túnel derecho y le queda más chueco que nada. Entonces dice que fue encontrado dentro del túnel que conectaba el manantial. Bueno, ya, conservación. La inscripción se conserva actualmente en Israel Museum Jerusalén y la inscripción confirma la construcción del túnel por orden del rey Ezequías. Ampliamente aceptado por arqueólogos y epigrafistas, o sea, nadie lo niega. En tiempos de Jerusalén la piscina seguía funcionando. En tiempos de Jesús la piscina seguía funcionando como depósito de agua para la ciudad. Todavía funcionaba. Y hay un dato más. Ellos encontraron lo que se llama el prisma de Sennacherib, y este prisma es una inscripción asiria descubierta en Nínive, que es la actual Irak, escrita por el rey Sennacherib de Asiria, quien fue contemporáneo de Ezequías. Y dice, la inscripción dice así: a Ezequías, el judío, quien no se sometió a mi yugo, encerré como un pájaro en una jaula en Jerusalén, su residencia real. O sea, que está comprobado que realmente lo sitió y que el túnel se mandó a hacer por algo. Esto confirma directamente la existencia de Ezequías y el conflicto con Asiria. ¿Okay? Jericó. Okay. Jericó. Es conocida por la historia de Josué y la caída de los muros de Jericó. Todos lo conocemos. El lugar, Jericó, en Cisjordania, considerada la ciudad más antigua del mundo, habitada de forma continua. Fecha, la excavación más importante comenzaron en 1907 y luego en 1950 y 1990. Las circunstancias, en estas excavaciones se hallaron restos de murallas colapsadas, viviendas destruidas por fuego y capas de ceniza que coinciden con la descripción bíblica de la caída de Jericó. Los restos arqueológicos pueden visitarse en el Tel Sultán, el sitio arqueológico de Jericó. La evidencia muestra que Jericó fue una ciudad fortificada y destruida alrededor del siglo XIV y el XIII antes de Cristo, lo que apoya la historicidad del relato bíblico. Y mire, aquí sí hay debate. Acá sí hay debate de los tiempos, de cuándo esa ciudad existió y cuándo fueron derrumbados los muros. Pero el debate, nosotros tenemos que aprender algo, y es a no tenerle miedo a esos debates. Porque no importa si realmente es que no podemos comprobarle a la gente que nos está debatiendo que fue que los muros cayeron
en el tiempo que la Biblia nos dice. Porque ellos tampoco nos pueden comprobar a nosotros que los muros cayeron cuando ellos dicen. O sea, no hay manera de comprobarlo, ni nosotros ni ellos. Y nosotros tenemos que ser bien claros. Nosotros no tenemos tampoco como que tratar de mentir o inventar evidencia para comprobarle, porque no hay necesidad. Bastante evidencia la Biblia nos ha dejado para nosotros tener la convicción de que la Biblia es veraz y de que las historias que están en la Biblia es veraz. Entonces, los vacíos en la evidencia arqueológica no invalidan la Biblia. La confianza no se basa solo en pruebas externas, sino en el relato completo y su coherencia histórica, espiritual y teológica. Entonces, hay un dicho que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Tal vez yo no tengo la evidencia, pero eso no quiere decir que no pasó como la Biblia dice que pasó, porque allí está el pueblo, que el tiempo es lo único que está debatible. Y hay otro que son los hititas, pueblo cananeo. Y mire, este es bien importante. Este pueblo, todos decían que era una leyenda, escrita en la Biblia nada más, que no era verdad, no estaba comprobado, no había manera de comprobar que existía el pueblo hitita. Y el imperio hitita, con capital en Hattusa, actual Turquía, en el siglo XIX eran considerados por algunos estudiosos como un pueblo mítico mencionado solo en la Biblia. Y a partir de 1906, excavaciones en Hattusa confirmaron su existencia con descubrimientos de palacios, templos, murallas y archivos escritos en tablillas de arcilla. En 1906 se comprobó que los hititas existieron. Entonces, imagínense, nosotros no tenemos que desesperarnos. Dios va a ir mostrando la evidencia poco a poco. Los restos arqueológicos de la ciudad de Hattusa están en exhibición en Turquía y la importancia de los hallazgos demostraron que los hititas fueron un imperio poderoso con leyes, tratados y una lengua propia, confirmando la precisión histórica de los textos bíblicos que la mencionan. ¿Okay? Y ya por último, vámonos a la evidencia científica. Y ahí no me tardo más de 5 minutos. Vamos a leer Isaías 40:22, ¿ok? En español dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. En hebreo, literal dice lo que está ahí. No se los voy a leer porque no sé hebreo. Pero la palabra se traduce literalmente como un círculo. Entonces está hablando de un círculo, ¿ok? Esto fue escrito, y ponga atención, alrededor del 700 y 680 antes de Cristo, ¿ok? Ahorita vamos a cerrar eso. Eso es Isaías hablando del círculo de la tierra. Y luego tenemos a Job, que en español, Job 26 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job está diciendo, en hebreo dice eso, ¿ok? La palabra to dice vacío, o sea, desorden o nada. Y la otra palabra, metalé, es colgar o suspender. ¿Qué me está diciendo Isaías? Que la tierra es... Y luego Job me dice que no se sostiene nada. Para los que no conocen la tierra, por los que no han tenido la oportunidad como yo de irle a sacar fotos desde Marte. Ahí está, ahí está, desde la luna, porque a Marte todavía ni lo pisamos. Es que mandé un robot, no. Ahí está. Allí está. Dice, mal. Mire, ¿cuándo se comprobó que la Tierra era circular y cuándo supimos que la Tierra estaba literal colgando de la nada? Era, es que qué nombre, si ya a esta hora ya, Eratóstenes. Ptolomeo. El de abajo es Ptolomeo, pero el de arriba era Eratóstenes. ¿Yo qué dije?
Tengo hambre. Eratóstenes, en el 240 antes de Cristo, chequen cuándo lo escribió Isaías y cuándo lo vio este hombre. Calculó la circunferencia de la Tierra confirmando que es redonda. ¿Ok? Y luego Ptolomeo, en el siglo II, formalizó el modelo geocéntrico de la Tierra redonda. Hay una diferencia aproximada de 450 años de cuando Isaías lo dijo a cuando ellos lo comprobaron. 450 años antes Isaías lo dijo. ¿Ok? Ahora lo de Job. Aristarco de Samos, 310-230 antes de Cristo, propuso un modelo heliocéntrico y Newton en el siglo XVII formuló la ley de la gravitación universal explicando por qué la Tierra permanece suspendida en el espacio. Vean cuándo lo escribió Job. Vean cuándo. Y eso es alrededor, porque el libro realmente de Job no se sabe bien cuándo se escribió, pero por su léxico, por su manera de hablar, porque no menciona ni a Abraham, ni a Moisés, o sea, no menciona como a los patriarcas, la manera en que él hacía el sacrificio o daba la ofrenda por él mismo, se cree que era antes, o sea, de los tiempos de Abraham, literal. Entonces estamos hablando de 1700 a 1680 antes de Cristo. Entonces, cuando él dijo que la tierra se sostenía sobre la nada, hay una diferencia de 1420 años antes de que nosotros supiéramos que la tierra realmente no se sostenía en la nada, era redonda. Y usted dirá, ¿qué científicos? No, ni siquiera estaban hablando de ciencia. A ellos lo que menos les importaba era la ciencia. Ellos querían que la gente pudiera ver la hermosura de Dios, la grandeza de Dios. No es que nos estuvieran enseñando ciencia, gracias a Dios, porque yo no hubiera entendido nada. Nada, pero lo que ellos hablaron era coherente, ¿ok? Uno más. Eclesiastés 1:7, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Aproximadamente esto lo escribió Salomón entre 940 y 931 antes de Cristo. ¿Alguien sabía acá cómo trabaja el ciclo del agua? Sí, ok. Se los voy a mostrar. Él dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Ese es el ciclo del agua. Usted va a ver el mar y luego de ahí se hace la precipitación, la evaporación. ¿Ok? Eso lo transporta, yo no sé de ciencia, pero lo transporta las nubes en vapor. Igual se hace la evaporación. La idea es que cuando llueve en las montañas, los ríos, o sea, ¿sí ven? O sea, ustedes ven allí. Cuando llueve, vuelve y regresa. No, mira, es que es increíble. Llueve, regresa a los lagos, a los ríos, y todos vuelven a ir al mar. ¿Cuándo lo dijo Eclesiastés Salomón? 940 y 931 antes de Cristo, aproximadamente. En el siglo VI antes de Cristo, o sea, 600 años antes de Cristo, filósofos griegos especulaban sobre la transformación del agua en lluvia y ríos. Especulaban. 600 años, o sea, como 300 años después de que lo escribiera Salomón. Luego, en el 384 al 322 a.C., Aristóteles describió fenómenos de evaporación y condensación de manera básica. En 1608 a 1680, ese hombre que está ahí en Francia fue uno de los primeros en demostrar experimentalmente que la lluvia podía alimentar ríos. Y en finales del siglo XVIII y el XIX, el ciclo del agua comenzó a representarse gráficamente como lo conocemos hoy: evaporación, condensación, precipitación. Qué bueno que no hay un científico aquí. Perdónenme si algún científico no está viendo, pero literal, así como usted lo ve en la foto.
Es increíble. Imagínense una diferencia de 335 años a 435 años. Isaías, Job y Salomón no tenían la intención de enseñarnos lecciones científicas, sino de mostrarnos la soberanía, el poder y el orden de Dios sobre la creación. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Es increíble. Eso dice Salmos 119, 89. Conclusión, la Biblia no depende de nuestra opinión, sus palabras son verdad, sus profecías se cumplen, su mensaje cambia vidas y nos guía hacia el reino eterno. Eso lo tienen en sus hojas, es la conclusión de lo que vimos. La Biblia es confiable desde adentro, desde afuera, y el reino de Dios es la prueba final. Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Aprendimos algo? Bien bueno. El ciclo del agua. Olvídense del ciclo del agua, por favor. Ustedes crean, no. La tarea es que exacto, mira, ¿ves? No hay. Tienen que estudiar para el examen. Yo les estoy viendo la cara a todos. No puede faltar nadie para el examen. No falte, les va a encantar. No falte. La tarea es estudiar para el examen. En la próxima clase. No, vengan para, de verdad. Verdadero o falso. Libro abierto. Por eso yo les digo, yo no les voy a decir si con libro abierto o no. Traigan todas sus notas, sean obedientes. Si les faltan notas, pídanlas. El examen de la tierra es redonda. Sí. Redonda. Ok. Vamos a orar. Ay, se alborotan rápido. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque realmente, aunque no hay nada que nos tengas que comprobar, Padre, porque tu amor, tu salvación, tu presencia, tu poder, tu provisión, el cómo has transformado nuestras vidas es más que suficiente, Señor, para poder creer en que tu palabra es veraz, que tú existes, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios, que eres el Todopoderoso. Pero gracias, Padre. Gracias porque nos has dejado tantas pruebas externas, tantas pruebas semi-externas, y eso nos hace sentirnos, Señor, con la convicción y la seguridad de poder hablar con alguien que nos debata. Nos has dado aún herramientas para poder hablar con alguien que nos entre en debate, Señor. Gracias. Ayúdanos a prepararnos más. Ayúdanos, Señor, a investigar más. Y ayúdanos, Padre, a honrar todo lo que tú nos has dejado. Las pruebas, las muestras, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser escudriñadores de tu palabra. Te amamos, te glorificamos. Te pido que lleves a todos mis hermanos con bien, Señor. Gracias por este tiempo, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si alguien no anotó su nombre en la asistencia, anótenlo porque si no, le vamos a poner falta.